apostólico aprobado, inferencia necesaria, no hay. ¿Cuál es, pues, la autorización para tales arreglos? Nos preguntamos. Se basa en la sabiduría humana. El asunto se basa en la sabiduría humana y en los sentimientos humanos, como por ejemplo el caso que le estaba diciendo, pobrecito este señor, es hermano también nuestro, está con una enfermedad catastrófica y por esa razón hay que cooperar, hay que reunir recursos y vamos a inventarnos para hacer diferentes obras benévolas o cosas para poder reunir la plata. Ya. Un bingo o lo que sea, ¿no? Entonces, ya, y como ven que el caso es serio, el asunto, entonces todos dicen, no, sí está bien, hagámoslo más. Llegará un momento, bueno, eso ya ha llegado, la iglesia de Cristo ya ha llegado, ha sido contagiada de estas cosas, pero llegará un momento más. ¿Por qué? Porque no se lee la Biblia. A ver, ¿cómo administraron los dineros de las iglesias de Cristo en la antigüedad? ¿Cómo hicieron para enviar a otro hermano? A ver, voy a ver. Revise esto. Y usted se va a dar cuenta que era de esta manera, como dice el Espíritu Santo. Que no fijaron a una iglesia central para mandar recursos ahí y que ella administre. ¿Ya? Porque en ese aspecto hay corrupción. ¿Ya? Pero aquí no. Aquí se elegía al hermano, a un fiel hermano que vaya a dejar los recursos al hermano que está haciendo la obra de evangelismo y que hay necesidad de ayudarle económicamente. ¿Ya? Eso es lo que hicieron las iglesias, tanto los filipenses y con Pablo, para llevar a cabo la obra del evangelismo. Bueno, ya, y también podemos leer, a ver, leímos, ¿qué texto leímos? Fue el último texto. ¿Cuál? Corintios 11:8. Ese fue el último. Corintios 11:8. Ya. Entonces podemos leer otro texto, está en Hechos 6:1 al 7. Hechos 6:1-7. Sí, 6:1 al 7. También el 11:27-30 del mismo libro. Hechos 6:1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya. Como ustedes pueden ver aquí, es un texto que tenemos que, primero es es un ejemplo aprobado, pero que tenemos que seguir y estudiar con cuidado. Hay que estudiarlo con cuidado, ¿sí? Porque se trata de la obra de la benevolencia, o sea, de cumplir la obra de la benevolencia, que se llama. Pero hay que estudiar con cuidado los siguientes textos.
6, el texto que leímos, Hechos 6, 1 al 7, el 11, 27 al 30. ¿Ya? Y hay muchos textos porque no debemos descuidarlos de ninguna manera. Por ejemplo, aquí está el 11, 27 al 30. Hechos. Ya, el 11, 27 al 30 dice, voy a leer. Dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ya, hasta ahí. Y el versos 29-30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. De Bernabé y Saulo. Dice hasta ahí el texto. Pero hay que estudiar con cuidado, porque dice, porque le va a decir, no, pero mire, ahí sí está el texto, que dice que los hermanos enviaron a los ancianos de la iglesia para que ellos determinen o administren. ¿Ya? Pero el asunto aquí, ¿a cuál iglesia era? Es la pregunta. ¿A cuál iglesia enviaban? Es la pregunta. La iglesia de Cristo. Sí, pero ¿a cuál iglesia? Ah, no. ¿En qué lugar? Jerusalén, creo. ¿Ah? Jerusalén. Antioquía. Ya. Entonces, a ver, vamos a dejar claro esto. ¿De dónde enviaban y a qué iglesia, de qué ciudad enviaban? De la iglesia de Antioquía, Jerusalén. Enviaban, parece. De Antioquía, ¿Sí? Jerusalén. De Antioquía, Claro. Jerusalén. Ah. Entonces, ¿quién era la iglesia que necesitaba el apoyo económico? Porque se presentaría una gran hambruna, un momento difícil, una gran hambre. Vendría, dice, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedía en tiempo de Claudio. Y entonces, ¿a quién deberían enviar aquí en este caso? Porque era la iglesia, ¿en dónde? Dice ahí arriba, el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y llamándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Sí? En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, bien, eran los hermanos de Antioquía, o sea, de la iglesia de Antioquía, iglesia de Cristo de Antioquía, los que enviaron Claro, ellos enviaban, sí. la ofrenda a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y como era para fortalecer, o sea, para ayudar a los hermanos de Jerusalén, entonces sí tenían que enviar pues, directamente entonces aquí a los ancianos, ¿sí? Por eso dice el verso 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Porque era para repartir a todos. Porque era para repartirles o para todos los entregarles hermanos. a todos los hermanos en Jerusalén, en este caso. Es decir, este no es el texto que alguien tenga que decir, no, pero así enviaron, así lo hicieron y por eso tenemos que hacerlo así. Lo mismo. Aquí, claro, las condiciones que se presentaban
y que sufrirían gran hambre y que estaban ya sufriendo gran hambre, eran precisamente los hermanos de Jerusalén. ¿Ya? Entonces ahí se tendrían que enviarse a los hermanos, es decir, a los ancianos de Jerusalén, para que los ancianos de Jerusalén administren ahí. Sí tenía ahí validez para que se envíe ahí. ¿Ya? Pero en el otro caso, de la obra del evangelismo, en el otro caso, ¿ya? Cuando enviaron, por ejemplo, los hermanos, al apóstol Pablo directamente le enviaron. ¿Sí? Porque él estaba haciendo la obra del evangelismo, no estaba haciendo toda la iglesia. Pero en este caso había una hambruna para todos. Y todos necesitaban ser sostenidos por otras iglesias que sí tenían la parte económica. Entonces por eso le enviaron. Entonces por eso les decía que estos textos deben estudiarse con mucho cuidado. ¿Ya? Está claro que la iglesia con abundancia ayuda a una iglesia que tiene necesidad, porque eso es lo que está diciendo el texto. ¿Ya? ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, para que haya igualdad. 2 Corintios 8:14. Dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, ¿es 8:14 igual? Sí, 2 Corintios 8:14. Sí, está bien, la misma es. 8:14, segunda. Sí, 14. Allá. Sino para que en este momento, con Pero igualdad, estaba leyendo este otro. sí, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Para que haya igualdad. El propósito es para que haya igualdad. Es decir, para que haya igualdad en el sentido de que así como estaban pasando los hermanos, digamos, tranquilos también los hermanos en Antioquía, o sea, esa necesidad que estaban sufriendo en Jerusalén, definitivamente lo que tienen ellos supla esa necesidad a ellos allá. Y para que haya igualdad, es decir, para que todo traiga tranquilidad también ahí. Ya. Dios ha legislado, ¿qué diríamos más aquí? Bueno, se nos quedaron unos textos, se lee también. Estaba Romanos. Son importantes. Vamos a leerlos, todavía tenemos tiempo. Romanos 15:25. ¿Qué dice 15:25 de Romanos? Romanos 15:25. Dice 15:25 el libro de los Romanos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ya. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, esto es lo que, como fueron enviados, o sea, las iglesias de Antioquía enviaron por medio de quién los recursos. Por medio de Pablo, ¿no es cierto? Y por medio de Bernabé y Pablo llevaron los recursos. Pero él dice ahí, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Sí? O sea, de ninguna manera da lugar a que se haya hecho una iglesia patrocinadora a Jerusalén para que de ahí se reparta recursos a todas las iglesias de todo el mundo. No, de ninguna manera, eso está claro. Entonces tiene que entender esa parte. Y 1 Corintios 16, 1-4. Voy a leer. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primera de la semana cada uno ponga parte, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan todas sus ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Está claro?
Sí. ¿Sí? Si fuere propio yo, Y si fuere propio que yo también vaya, iré también, irán conmigo. conmigo. Ya. Esto quita toda la idea de las iglesias patrocinadoras que quieren centralizar fondos. Que digan, no, así enviaron y cuando topan estos textos se chocan las narices. que les interesa. Porque en la iglesia patrocinadora juegan, ¿no?, muchos millones de dólares, no es Claro. solamente $100. Entonces, hay monoseo de esos fondos, ¿no? Entonces ellos no destinan definitivamente para lo que fue dado. Mientras más hacen o promueven obras, más necesidades tienen y más necesitan dinero. Claro, Y los más pastores piden. andan en buenos carros, pero carros de lujo. Entonces nunca suplen la necesidad, ¿no? La de ellos, sí. La de ellos. Andan bien cómodos. Y 2 Corintios 8 y 9, que son los dos capítulos que no los vamos a leer ahora. En estos textos observamos la verdadera cooperación bíblica entre las iglesias de Cristo. Son ejemplos aprobados, ejemplos que debemos seguir nosotros. ¿Cuál es el patrón bíblico establecido en estos textos? Es la pregunta. Es obvio que una iglesia con abundancia, es decir, ayuda a una iglesia que tiene necesidad. Está claro, eso sí está claro. Para que haya igualdad,